En nuestra clase de hoy, en la Universidad Central del Cooperativismo, la UCC. Espérese, antes de, hay que decir que este ambiente está como preparado para un programa un poquito como más íntimo. ¿Verdad que sí? Para tocar temas como muy profundos. Bueno, la clase de hoy es de historia. Ah, ni tan profundo. Sí, pero estamos hablando de historia dominicana. Más profundo entonces. Y de la máxima figura de nuestra historia. Ok, ya te entendí. Para eso, tenemos un nuevo profesor en esta universidad. Espérate. Quien viene a dar un abrazo a nuestro querido Víctor Ventura. A partir de ahora hablamos del profe y del profesor. Ok. ¿Verdad que sí? Sí. Así que, señores, lápiz y papel. Ajústese los cinturones. Porque hoy, un nuevo episodio de Conversando. Vida, obra de Juan Pablo Duarte y los acontecimientos de la fundación de nuestra nación. Ahora, ¿por qué es esto, Pedro? Es decir, ¿por qué traer un programa como este en este tiempo? ¿Por qué? Mira, hablar de nuestra identidad, de nuestra patria y de la figura de Juan Pablo Duarte es un compromiso con las nuevas generaciones y con las generaciones que ya acumulan algunos años, porque lamentablemente nos han enseñado tan mal todo lo que tiene que ver con los acontecimientos de nuestra independencia y la figura misma del patricio Juan Pablo Duarte. Para eso, hemos traído aquí, Ariel, a un experto, sociólogo, eso sí. Politólogo, sí, señor. Historiador, sí, señor. Propietario y figura del famoso canal de YouTube Aprendiendo con Rafael, al profesor Rafael Álvarez. Ahora, lo mejor de todo es las veces que lo hemos podido ver y compartir sus contribuciones y deleitarnos con sus presentaciones, no solamente en la parte de historia, sino en esa parte sociológica que tiene que ver con esos elementos del pasado que hacen vida a uno, o pululan en los colmados, ventorrillos y demás hierbas aromáticas. Profesor Rafael, qué placer tenerle aquí en Conversando. Muy bien, muchas gracias a ustedes también por la invitación. El honor es mío y aquí estamos. Ay, mamacilla, cuando él dice aquí estamos, eso quiere decir arranque, pregunten, pregunten. no importa. Y déjeme ver. No tiene ninguna nota. Ninguna nota, ¿eh? Aprende. Qué bueno. Marquetera, que no se hace chivo. ¿Ay? Ey, saluda en los controles a Ketty Sánchez. Saluda en los controles a Ketty Sánchez, nuestra productora. Siempre nuestra productora Ketty Sánchez. Ketty, un abrazo grandote. Y también un saludo por allá al público presente. Caramba, que tiene apellido Guzmán, casi llegando a Cuevas. Primera parte, Juan Pablo Duarte, juventud y su primer viaje. Arranca, Ariel, con la primera pregunta. Bueno, pues automáticamente ahí tenemos que hacer lo siguiente. Y nos arrancamos, por ejemplo, antes de Duarte era humano. Vamos a desmitificar el hecho del ídolo, un muchacho humano como tal. Entonces, si a eso vamos, puedo yo decir, en su momento en la sociedad dominicana, ¿cuál era la fisonomía? ¿Cuál era el engranaje de esa dictadura haitiana que nos oprimía en su momento, desde 1822, ¿verdad? Que estábamos en esa parte, hasta 1844. ¿Cómo era ese gobierno haitiano? ¿Qué hacía contra la sociedad dominicana que llevó a estos muchachos a soñar con una independencia? Bueno, dale, qué pregunta. En primer lugar, es importante aclarar una cosa. Adelante. Con la gente. La historia es una ciencia dinámica, no es estática. Y significa que un hecho posiblemente te lo contaron de una manera, pero ese hecho se siguió investigando. Y entonces, ¿por qué? Por eso se habla hecho histórico a la interpretación que el estudioso de la historia le da a un determinado fenómeno. Porque el hecho material existe. Lo que puede cambiar es la visión que se tenía de ese hecho. Por ejemplo, es un hecho material que nosotros tuvimos un proceso de independencia. 27 de febrero, etc. Ahora bien, de ese hecho de independencia hay muchísimas investigaciones en las que posiblemente otras personas aporten datos diferentes a lo que usted escuchó en algún momento.
Puede ser el maestro que en este caso, en vez de que Rafael fue que lanzó aquella piedra, no, fue que Ariel que estaba detrás de Rafael. Exacto. Okay. Entonces, eso lo digo en el entendido de que en varios espacios que he ido, a veces no tengo mucho tiempo, pero a veces me detengo, se lo suben a YouTube a mirar los comentarios. Toda la gente dice que yo distorsiono la historia. Pero yo lo que pregunto a veces, ese que me dice que yo estoy distorsionando la historia, ¿cuántos libros de historia ha leído? ¿Cuántas opiniones? ¿Verdad? Exacto, porque no se trata de tú decirme que yo estoy distorsionando, se trata de tú decirme, mira, esto no fue así por esto y esto y esto y esto y esto. Pero el hecho de que aquí hay gente que estudió cuando fue a la escuela, en la primaria, le enseñaron una historia y se han quedado con eso en la cabeza y entienden que los hechos no evolucionan, que las investigaciones no evolucionan, que las versiones no evolucionan. Entonces sí evolucionan. Entonces podemos decir que la historia se construye a partir del análisis de los hechos mismos. Evidentemente. Y que a veces un historiador puede tener fuentes sesgadas o intereses sesgados. O en su caso, una visión de túnel, que solamente ve lo que considera y no puede ver las aristas que puedan darse. Bien. Entonces, a partir de ahí, la historia es dinámica. No es estática. Ya lo tenemos. Entonces, ¿cuál era ese contexto? Pero esa es mi pregunta. Ahora entonces, respondiendo a tu pregunta. Decir, mira, a mucha gente le molesta cuando se habla de que lo que sucedió con los haitianos no fue necesariamente una invasión. Ok. Porque si buscamos en la historia, vamos a ver que cuando Boyer llega aquí al país, Núñez de Cáceres lo recibe. Sí, señor. En el consistorio, el primer ayuntamiento que estaba ahí frente a la Plaza Mayor. Ahí se hizo un evento y se le entregó la llave de la ciudad. La llave de la ciudad. Estamos hablando de ese edificio que está frente a lo que hoy es el Parque Colón. Exacto. Okay. Ese edificio blanco que está mismo ahí en la esquina. Y se le entrega la llave de la ciudad. Porque los ateros, ya nosotros habíamos tenido un primer proyecto de independencia, que fue el de Núñez de Cáceres. Sí, señor. Pero ¿qué pasa? Llamada independencia efímera, que muchos no estamos de acuerdo con ese tema de efímero. Pero bueno. Lo que pasa es que un error que cometió Núñez de Cáceres es que no incluyó al poder político y militar que estaba en el campo, no en la ciudad. Oh. Porque el poder político y militar lo encarnaban los ateros. Los ateros. Entonces, los ateros fueron quienes primero conformaron como élites militares, en donde el dueño del hato era el general, el capataz era el coronel, y así sucesivamente iban ellos mismos otorgándose rangos. Que por eso Santana es el primero que va a tener un ejército, porque algo que Santana se preocupó fue de formar a su gente, a la gente que trabajaba con él en el Hato El Prado, en el Ceibo. Entonces Santana ya tenía prácticamente una estructura militar dentro de la gente que trabajaban con él. Bien. Entonces, cuando llega aquí, que empieza Boyer, hay algunas cosas que se dieron que evidentemente no cayeron bien. En primer lugar, Boyer declaró el servicio militar obligatorio. Al declarar el servicio militar obligatorio, los jóvenes que aplicaban para estar para ir al servicio militar obligatorio eran los que estaban en la universidad. Estamos hablando de aproximadamente unos 30 jóvenes. Se sacaron de ahí para irse a hacer servicio militar obligatorio, y entonces eso obligó a que se cerrara la universidad. La universidad. Que posiblemente ahí comenzó el primer error de Boyer. ¿Por qué? Porque al quedar sin universidad, los muchachos que estaban en edades de entrar a la universidad, los tomó un sacerdote al que yo siento que se le ha hecho poca justicia, que es el padre Gaspar Hernández. Oh, Gaspar, claro. Para que ustedes vean que no solamente es una provincia. No. Gaspar Hernández es un municipio de la provincia de España. Sí, señor. Ahí Pero Gaspar Hernández era un sacerdote peruano que agarró a estos muchachos y empezó a formarlos. Y se reunían ahí en Regina, Ángel Oro, en la zona colonial. Okay. Ahí él le enseñaba de historia, le enseñaba de filosofía, le enseñaba de política. ¿Por qué digo que Boyer, sin darse cuenta, afiló cuchillo para su propia garganta? Porque esos muchachos que educó el padre Gaspar Hernández
fueron posteriormente los trinitarios. Los trinitarios. Ok. O sea que fue como la semilla de la resistencia, surgió ahí. Quien siembra la semilla de la resistencia es el mismo Boyer. Esos jóvenes es el mismo Boyer. Padre Gaspar. No, el padre Gaspar Hernández. Fue un efecto colateral. Fue un tema colateral esa formación. Y que también al sacar a los estudiantes y llevarlo a hacer servicio militar obligatorio, sin pensarlo, porque si él hubiese pensado lo que iba a pasar después, no lo hace, porque sin pensarlo, formó a los mismos que después van a pelear contra él. Sí, la independencia. Sí, en los temas ya de uso de armas y demás. Exacto. Porque un tema es la conciencia de Gaspar Hernández y lo otro son las habilidades militares. Exacto. Okay. Que nos quede entonces este punto en la conciencia, porque es que Juan Pablo Duarte nace en 1803. ¿Verdad? Sí. Y ya usted acaba de dar una pincelada cuando usted dice, en la universidad lo que habían eran unos 30 muchachos. Sí, aproximadamente. Entonces, ¿cuál es ese contexto social que constituye a Santo Domingo? Eso que dicen que los haitianos invadieron, ¿qué era realmente? Bueno, yo sé que me estoy buscando un lío con esto. Porque, no se preocupe, que aquí lo resolvemos. Dele por allá. Porque ya a mí me han acusado de ser haitiano. ¿Cómo te pones un haitiano a hablar de la historia dominicana? Pero yo les invito a que lean, porque lo interesante es no solamente leer la historia que hemos escrito aquí, así es, sino también la que se ha contado en Haití. Sí, la historia comparada. Para tú poder comparar. Sí, señor. Entonces, pero parece usted es profesor Rafael Álvarez y su apellido termina en Z, por lo tanto usted no tiene raíces haitianas, ese Álvarez. No, de hecho mi apellido termina en EZ, que la EZ significaba de. Entonces, cuando surgen los apellidos, por ejemplo, Álvarez es de Alvarado. De Alvarado. Rodríguez es de Rodrigo. Sí, señor. Y así sucesivamente. Entonces, esos apellidos que terminan en EZ significan de. Entonces, porque casi siempre esas personas tenían algún tipo de amo, si eran esclavos. Entonces, eso es lo que servía para identificar la propiedad. Que era de fulano, pero también había comunidades. Por ejemplo, de Villar, es que tú eras de las villas. Exacto. Y por así por demás. No o de la torre, porque estaba cerca de una torre, y así sucesivamente se fueron dando los apellidos. Entonces, cuando usted me ve, es de los Alvarados de. No sé. De Sevilla. Bien, entonces descríbanos ese Santo Domingo. Ese Santo Domingo. De 1813 a 1821. Estábamos hablando entonces que era un aunque había un Santo Domingo, pero era prácticamente rural, porque evidentemente no teníamos calles, así, algunas con adoquines por lo de la zona colonial, pero también era un periodo en el que el modelo económico que primó era el de los ateros, el de los hatos ganaderos. Hay que decir que ya ese era el tercer periodo, el tercer modelo económico de República Dominicana. El primer modelo económico que estamos hablando era lo que tuvo que ver con la esclavitud, lamentablemente, pero era un modelo económico. El segundo modelo económico tuvo que ver con la mina de oro, la explotación de las minas, y en eso fue que agotaron a los indígenas. El tercer modelo económico es el azúcar. Cuando se empezó con la construcción de los trapiches, los esclavos que empezaron a fabricar el azúcar, que con eso se mandaba a España y Francia, que eran las colonias. Y el cuarto modelo económico entonces eran los hatos ganaderos. Los ateros eran entonces quienes encarnaban el poder político y económico. Nosotros veníamos de un periodo en el que Juan Sánchez Ramírez había librado lo que se conoció la batalla de Palo Hincado. Sí, señor. Que se produjo ahí lo que llamó la Reconquista, en la que volvieron otra vez a asignarle a España, a anexarle a España nuestra isla. Pero España se encontraba en otra cosa, estaba en una guerra con los moros, tratando de sacarlo, y eso no le hicieron caso. Y ahí fue donde empezó el periodo llamado España Boba. No solo que no nos hicieron caso, es que no podían. Sí. No tenían las condiciones. Entonces, ahí empezó el periodo conocido como la España Boba. Entonces, en la España Boba, aquí se pasó mucho trabajo, aquí se comía hasta ratón.
la población pasó de mucha situación, mucha crujía. La idea que inventó España fue algo que le llamaron el sitiado. El sitiado. En donde las colonias que tenían más progreso ayudaban a las otras. Entonces aquí el dinero que nos enviaban era desde México. El dinero llegaba, era 2 veces al año. Entonces, el día que llegaba ese dinero, que lo recibían lo iban hasta la embarcación para subirlo en burro. Eso iban custodiándolo hasta llegar a donde su destino. Y entonces la gente ese día se declaraba de fiesta. Eso era todo el mundo. Pachanga. Llegó los cuartos. Y así fue como empezó lo del fiado en el país. Pero esa práctica todavía hoy en día se pone de manifiesto porque cuando en esas empresas pagan. Cuando llega la remesa, camarada. Sí, cuando llegan las remesas. Y como sí, tenemos las remesas, también debemos decir lo siguiente. Recuerden ustedes que este programa, todo el contenido, llega gracias a nuestra gente de Pedrillo. PM Electromuebles, la tienda del cooperativista, allá en la Charles de Gaulle y en la Avenida Independencia. Pedro Molina te espera. En la Independencia de las Américas. De la Charles de Gaulle y las Américas. Pedro, que quiere que usted vaya por la Independencia. Pero dice ahí, en las Américas. El outlet. Ahí estamos. Continuamos aquí, profesor. Bueno, entonces, ya después, cuando ante esa situación que teníamos, es que Núñez de Cáceres dice, no podemos seguir en esto. No. Y entonces, pronuncia eso que se conoció como independencia efímera. Cuando decía que el error de Núñez de Cáceres fue 2 cosas. Primero, que no integró el poder político y militar, que estaba en el campo, no la ciudad, por lo que fue un proyecto meramente urbano. Y lo segundo con Núñez de Cáceres que también fue una independencia académica, porque tuvo que ver más con los estudiantes que tenía. Y esos muchachos eran unos 24 estudiantes. Entonces, eso no cuajó como se esperaba. Pero ¿qué pasa? Pero sí, la idea de independencia a los ateros en ese momento le gustó, le llamó la atención. Por eso, algunos se atrevieron como a decirle a Haití, vamos a ver qué hacemos. Vamos a negociar, vamos a ver qué hacemos. En ese momento, entonces, Boyer viene aquí al país. Vuelvo y digo, me voy con problemas serios. Claro, él dice, no, tú estás cambiando la historia, le estás distorsionando. Investiguen más. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando se produce esa ocupación haitiana, sí, señor, aquí en el país, entonces Boyer comenzó, como dije, servicio militar obligatorio cerró la universidad. Segundo, aquí se quiso implantar que el idioma que se hablara fuera el francés. El francés o el creol. Tercero, se metió con propiedades de la iglesia. Poderes fácticos, ¿eh? Exacto. Cuarto, también se metió con propiedades de los mismos ateros. Pero aparte de eso, aquí, como le dije, el padre Gaspar Hernández comenzó un proyecto educando a estos muchachos. Y ahí es donde a estos muchachos les surge la idea de que, ven acá, pero nosotros podemos tener un proyecto independentista, nosotros podemos ser una nación. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir bajo el dominio haitiano? No, esto no puede ser así. Y ahí es que Duarte se reúne con José María Serra. Que hay que decir que los trinitarios eran un grupito de muchachos. Sí, totalmente. El segundo mayor era Duarte, que tenía 25 años. El mayor era Juan Isidro Pérez, que tenía 27. Después todos los trinitarios tenían entre 18 y 21 años de edad. Aproximadamente. Entonces, profesor, tenemos una universidad cerrada. Sí. Duarte era, vamos a decir, un popi de la época. Sí. Un muchacho acomodado. Pero hay algo particular y es lo siguiente. Duarte es hijo de un español, Juan José Duarte. Sí, señor. Y de una ceibana. Acomodado en un, vamos a decir, en un sistema de colonia española. Sí, señor. Ok, entonces, Duarte tiene la oportunidad de salir del país por primera vez, por ahí por el 830, ¿verdad? 1830. Ya se encontró con los fueros de Cataluña. Entonces, ahí voy, visita Nueva York, visita Francia y termina en España, Andalucía, donde hace un espacio de 3 años, ¿no? Estudiando. Un periplo. Y cuando regresa, me permite citar la frase, le preguntan al joven viajero
¿qué había sido lo que más le había impresionado de su viaje por Europa? Y él dijo, los fueros y libertades de Cataluña. Sí. Fueros y libertades que espero que algún día nosotros le brindemos a nuestra nación. Y la pregunta que le hago es esa. ¿Cómo es que un muchacho acomodado en la colonia aspira a una independencia pura y simple y no a un protectorado con la patria de su padre? Juan José era español, reitero. Sí. Total. Bueno, porque lo que Duarte vio como experiencia fue justamente independencia, no protectorados. Entonces Duarte lo que dijo fue, no, nosotros necesitamos hacer es una nación nosotros. Que ya Haití tenía independencia. Porque ya Haití lo había hecho en 1804. Que ahí quiero aclarar que cuando digo que Haití fue primero que nosotros, en el sentido de nación, de haber creado una nación. Una nación, sí. Entonces, ¿qué pasó? En Haití, Charles Gerard creó un movimiento llamado La Reforma para darle un golpe de Estado a Boyer. Sí, porque... Entonces, los trinitarios dicen, espérate, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Si le están poniendo un golpe de Estado de Boyer, vamos a brindarle apoyo a Gerard para que nos ayude a salir de Boyer, porque así se nos va a hacer más fácil a nosotros nuestro proyecto de independencia. Pero mira, de manera indirecta estamos entrando en una descripción del carácter de Juan Pablo Duarte, que lo diferencia de otras figuras como Núñez de Cáceres, como Santana y un sinnúmero que podamos mencionar. Es que era un tipo visionario. Lo que pasa es que Duarte... Estratega. Duarte observó... Exacto. Duarte observó lo que no le dio resultado a Núñez de Cáceres. Entonces Duarte no hizo lo que Núñez de Cáceres. Cuando dije, no integró al poder político y militar, que estaba en el campo, porque eran los ateos, Duarte, a contrario de eso, empezó una visita con ellos. Claro. Por eso Duarte llega donde Santana, al Ceibo, que el día que llega donde la casa de Duarte, él no estaba ahí, quien estaba era su hermano gemelo, Ramón. Y Duarte pensaba que él era Pedro. Entonces cuando habla con él, entonces él le dice, no, con que tú viniste a hablar no es conmigo, es con mi hermano Pedro. Él está para la capital. ¿Y cuándo él viene? Ah, no. Y entonces, ¿cómo yo lo consigo? Le dijo, mira, tú lo consigues de esta manera. Y Duarte se reúne con Santana y le presenta el proyecto. El proyecto. Ahí voy. El párroco Gaspar Hernández forma a los jóvenes. Tenemos el proceso entonces de la Trinitaria. De alguna suerte y manera, igual que el cooperativismo, acoge, la Iglesia Católica acoge el cooperativismo y lo difumina en todo el país. Entonces, si hacemos ese paralelismo, podemos decir que tanto la Trinitaria, la dramática y la filantrópica tuvieron objetivos fundamentales en el proceso de independencia. Claro. Esos muchachos formados por Gaspar Hernández, esos jóvenes que interactuaron en esos procesos, ¿incidió realmente en la sociedad dominicana cuando veían esas obras? Claro. ¿Incidió esas visitas de 3 en 3, formar esos equipos de trabajo? Claro, porque es que hay una cosa. No solamente fue lo de la obra, se hizo muchas cosas. La obra de teatro. Sí, señor. Pero también había un periódico que hacía José María Teserra y Duarte y él escribían cosas alusivas a la libertad y a la independencia. Y lo firmaban de manera anónima. Okay. Le llamaban el dominicano español a la firma que ellos porque, hacían. Fíjate. Y eso lo distribuían entre la gente. Y entonces ya había empezado el rum en la gente. Vean, que quiénes son los que están. Entonces, otro factor. Y es verdad el tema de los filorios. Es verdad. Sí, que ahí donde voy. Que iba a decir entonces que lo de Duarte, cuando ellos empiezan a hacer eso de manera anónima, pero aprovecharon un día del Carmen, el 16 de julio. De 1838 para fundar la sociedad secreta. Sí, señor. Esto fue en la casa de Chepita, ¿no? En la casa de Chepita Pérez, porque al frente de la iglesia, al frente de la casa de Chepita está la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Sí, señor. Entonces ahí eso iba a estar así de gente. Era como una patronal, ¿eh? Exacto. Como ahí va a haber tanta gente, y una de las cosas que estaba prohibida por Boyer era ver reunido a gente, más de 3 o 4 en un sitio. Entonces, claro, porque era conspiración. Exacto. A los ojos del dictador. Entonces, como eso estaba prohibido, Boyer no lo dejaba, entonces ellos aprovecharon que ahí iba a haber un gentío ese día y dijeron, vamos a reunirnos aquí hoy
en la casa de Chepita. Duarte el estratega. Ahí le iba a atrever a decir que machete, carajo. Exacto. Duarte el estratega. Pero fíjate que la inteligencia de Duarte era superior, porque en la fundación de la filantrópica ellos usaban seudónimos. También. Y entonces el juramento, fíjate, la Trinitaria se componía de 3 en 3, pero los 3 que formaban una célula solo conocían a uno. A uno. No podían conocer a más de uno, porque si caía uno, caía solo ese. Exacto. Y el proyecto continuaba. Que aquí quiero decir que justamente a los trinitarios era que le llamaban los hijos de Machepa. Sí. De ahí viene el término, atención, ¿eh? Sí, porque como la Trinitaria se fundó, en la casa de Josefa Pérez, a Josefa le decían Chepa o le decían Chepita. Por el hecho de que a los José generalmente le dicen Pepe. O le dicen Chepe. Chepe. De ahí viene aquel merengue Chepe. Cuéntate de tu vida, sí, Chepe. Que eso viene porque en el derecho canónico de la iglesia, José es conocido como el padre putativo de Jesús. El padre putativo es el que asume la paternidad sin haber engendrado. Entonces, el de crianza. Exacto. El padre de crianza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaban enseñando y se iban a mencionar a José, siempre decían el padre putativo. Después entendieron que ese concepto era muy largo y lo que hicieron fue que asumieron solamente las 2 primeras letras. Y entonces decían, porque el Pepe, para referirse a José. Y de ahí entonces que le llamen José o le dicen Chepe. Y como ella se llamaba Josefa, le decían Chepa. Que justamente doña Josefa Pérez es nada más y nada menos parentela de Juan Isidro Pérez. Que era la madre. El loco Pérez. Sí. Entonces, por eso se fundó ahí, aprovechando ese día del Carmen. Se funda la Trinitaria. Cuando se enteran que le van a dar un golpe de Estado a Boyer, se unen a ese golpe de Estado. Pero cuando le dan el golpe de Estado a Boyer, Gerard dice, pero déjame cruzar de aquel lado. A ver qué es lo que hay. Sí, porque tanta amabilidad me confunde. Porque esta gente que Dios no... Espérate. ¿Y qué es esto? ¿Y esta chulería? Gerard cruza para acá. Cuando él cruza, lo primero que a él le llamó la atención fue cuando apenas cruzó de este lado, porque Gerard no estaba en el lado de la ciudad, sino por el lado de Cabo Haitiano. Y cuando él llega a Dajabón, dice, pero ven acá. Y esta gente que hablan de que español. Son colonias nuestras y hablan otro idioma y otra moneda. Y tienen de que costumbre hispánica. ¿Y en qué estaba Boyer aquí? Y este relajo. Pues déjeme hacer un paréntesis ahí, profesor. Sí. Otro aspecto que normalmente no nos permiten ver de Duarte es Duarte el militar. Porque Duarte, cuando llega de España, él inicia 2 labores. Empieza a promover los ideales entre la juventud a través de la educación, ¿verdad? Pero también él le recomienda a los jóvenes que ingresen al ejército y él hace una carrera y llega al rango de coronel, ¿verdad? Porque ya Duarte estaba observando las cosas, decía, espérate, si nosotros vamos a hacer un proyecto de dependencia, aquí se va a necesitar pelear. Sí. Incluso Duarte, después Duarte se puso a estudiar agrimensura, pero ¿tú sabes para qué? Fue para poder entender y conocer los terrenos. Porque una de las cosas que influyó en las batallas que nosotros ganamos fue el conocimiento del terreno y del entorno. Exactamente. Porque para un ejército de 1.500 personas derrotar a uno de 10.000 que venían bien armados, sí, señor. Eso no fue de que aquí estamos nosotros y nos fajamos tú a tú. No, eso fue... Bueno, pero después cuando lleguemos a punto lo aclaro. Porque para volver a lo de Duarte, entonces, sí, lamentablemente de Duarte se ha querido idealizar, sobre todo Balaguer en ese libro del Cristo de la Libertad, en el que quieren dibujar a Duarte como que Duarte, cuando viene a ver Duarte ni siquiera defecaba y no era así. Duarte... No, total, eso es lo que dijimos al principio. Entonces, Duarte, desmitificar, era un hombre. Un hombre de carne y hueso. Duarte tuvo 2 novias, que una era... Prudencia Lluveres y la otra María Antonieta Bobadilla, que era pariente. ¿Qué nombre? De Tomás Bobadilla. De Tomás Bobadilla. Bobadilla y Briones. Qué chiquito era Santo Domingo. De Neiva. Sí. Que Tomás Bobadilla, esa fue una de las razones cuando empezó el quille con Duarte, porque él quería que Duarte se casara con ella. Y Duarte no se casó. De que mira, tú tienes que casarte con mi prima. Sí. Mi prima. Entonces, ahí empezó el quille. Entonces, cuando llega Gerard, sí, ¿verdad? Y ve
los movimientos que existen. Escúchame. Entonces viene la persecución a Duarte. Exacto, porque es que Gerald pensaba que estos muchachos estaban apoyando su movimiento, pero era para apoyarlo a él como presidente. Cuando él llega aquí, que se entera de lo que hay, dice, pero miren, entonces empezó a deportar gente. Al primero que deportó fue al padre Gaspar Hernández. Se va. Claro, Sí. digo, este es el tipo que está asusando. Fuera. Entonces, ahí fue donde empezó la persecución a Duarte. Primer exilio. Y esto es bueno aclararlo, porque mucha gente dice, que Duarte no tuvo la noche del 27. No. Duarte tuvo que salir corriendo para Curazao. Pero claro. Sánchez tuvo que fingir su muerte. A Sánchez incluso le celebraron 9 días y de todo. A esconderse. El único que en ese momento no lo hizo fue Mella, porque Mella tenía una buena relación con los haitianos. Sí, señor. De hecho, Sí, esa señor. fue la razón por la que a Mella lo mandaron a negociar con Charles Gera. Así es. Haití, porque era bien amigo del gobernador que había aquí de Haití. Porque Boyer no estaba aquí, era allí en Haití que estaba. Aquí lo que había era gobernadores. Gobernadores, sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Duarte, estando en Curazao, se entera de que aquí, porque el único grupo que había aquí procurando independencia no eran los trinitarios, también estaban los afrancesados, cuya cabeza para mí era el cónsul Sandenis, aunque dicen que era Buenaventura Báez, y estaban los proespañoles. Entonces, ¿Y los haitianizados? Entonces, no, porque ya los afrancesados querían era una independencia nuestra para anexarlo a Francia. Exacto. Los pro-españoles querían una independencia nuestra para anexarla a España, pero con Haití ya no, porque la idea que quería era liberarnos de Haití. Recuerden que fueron aproximadamente unos 22 años y algo. Entonces quedamos claros en que Duarte sale del país no por cobarde. No. Él tenía que preservar su vida y con su vida al movimiento. Y creo que hay una parte de la historia que dice que a él lo hacen salir. Es decir, le dicen, no, Duarte, es que tú no puedes quedarte porque tú eres la cabeza. Es decir, que me imagino yo. No, porque a él mandaron a su padre y a su madre a que lo convenciera de que tenía que irse. Duarte, hombre. Digo, no, pero es que yo tengo que quedarme. Duarte, hombre. No, Duarte. Vete. Porque tu cabeza la necesitamos fría y pensando, no que esté despegada del cuerpo. Pero ahí también entra otra parte de por qué eso entonces se dio lo del trabucazo el 27 de febrero. Cosa antes del trabucazo. Es que esta historia es tan rica. Pero estamos hablando con el profesor Rafael Álvarez. Si usted quiere aprender más, vaya al canal de YouTube, Aprendo con Rafael. Y esa cuenta de Instagram sí está buena, papá. Mira, ¿de dónde viene el brillo? Duarte sale, ¿verdad? Duarte sale hacia Curazao. Ay, óyelo a él. Pero él no se despega. Él no se despega, ¿verdad? Igual que Álvarez. Sí. Él no se despega de la lucha independentista. Claro. Lo demuestran las comunicaciones que existen. Así es. ¿Verdad que sí? Al punto de que, y ahí era donde iba el profesor, la decisión de proclamar la independencia se adelantó por los movimientos que el profesor refiere de los afrancesados. Duarte se enteró que los afrancesados pensaban dar un golpe de Estado y que lo iban a hacer entre marzo y abril. Exactamente. Entonces, surge algo. Duarte en Venezuela hace esfuerzos por conseguir el apoyo del gobierno venezolano, recursos económicos y armamento. Le hicieron la promesa, pero no se cumplió. Y Duarte se dio cuenta de que el tiempo iba avanzando y que no podía esperar más. Por eso se traslada a Curazao y desde allá recibe la noticia de que su padre ha muerto. Y en medio del duelo, la primera comunicación que le envía a la madre es una donde le pide que vendan toda la herencia de su padre para que se la entreguen a Sánchez, para que se pueda ejecutar. Esa carta llegó el 4 de febrero. Oye, para que se pueda ejecutar, ¿verdad? La independencia. Pero también porque, aparte de eso, cuando Duarte sale, quienes quedan al frente del movimiento son su hermano, Vicente Celestino, y Mella, y Sánchez, que estaba oculto. Entonces, su hermano, la familia Duarte, estaba de acuerdo. Lo que pasa es que esa carta llegó 4 de febrero
y no dio el tiempo como a que se vendieran las cosas porque ya tuvo que adelantarlo para el 27. Porque Walter dijo, tenemos que andar antes, porque si los francesados dan el golpe de Estado, no hay para nadie. Es para entonces, porque aquí, entonces el pleito sería con Francia y no con los afrancesados ni con Haití. Entonces, por eso es la expresión que dijo Duarte de que nuestra parte tenía que ser libre de toda potencia extranjera. O se hunde. Exacto. No era solamente de Haití, era de toda potencia extranjera. No era de que para anexarnos a España ni para Francia. Olvidémonos de eso. Los febreristas era independencia pura y simple. Solamente nosotros, República Dominicana. Entonces llegamos ahí, noche del 27 de febrero de 1844. Descríbanos todos esos acontecimientos. Porque a mí siempre me ha llamado la atención, profesor, que un solo tiro. Sí. Y la primera batalla, entonces, se registra allá en Neiva en marzo. Y las malas lenguas establecen que el trabucazo salió en un momento de, espéreme, nervios, según dicen. Realmente fueron 2 tiros, porque hubo, la primera muerte se produjo esa noche, pero ¿qué pasó? Ellos quedaron de juntarse, acordaron reunirse en donde está la Puerta de la Misericordia, que es la puerta que está cerca del malecón de la Washington. La que remodelaron actualmente hace mucho. Exacto, que está entre Palo Hurtado y Pina. Sí, señor. Ahí quedaron de juntarse a las 10 de la noche. Pero resulta... De que llegaron tarde los muchachos por estar matando moquitos. No, llegaron puntuales José María Serra, Mella, el suegro de Mella, un cuñado de Mella y el hijo mayor de Mella. Es decir, el suegro de Mella es el padre de doña Josefa Brea. José Fabrea, que era la esposa de Mella. Entonces, dice el tiro de cámara, profesor, que debe ponerse aquí porque se me está yendo. Ahí. Estaba muy cómodo. Me gusta que se sienta así el profesor, pero es que estas sillas tienen mantequilla que tienen. No, yo tengo problemas. Cuando llego a mi casa, yo tengo que sentarme con los pies calmados. Pues no hay problema, dele. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron. Entonces, cuando ellos vieron que no estaban como llegando la gente que se había convocado, empezaron a decirle a Mella, para acá no viene nadie. Mella, vámonos. Vamos a poner esto lo descubrieron. Exacto, vamos a poner esto otro día. Y Mella dijo, no, hoy fue que nosotros acordamos. Sánchez llegó tarde. Sánchez llegó a las 11 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaban, llega Sánchez llegó cansado y sudado. Y le... jadeando. ¿Qué fue para Sánchez? ¿Qué pasó? Recuerden que Sánchez estaba oculto. Entonces dijo, no, es que había como gente merodeando por mi casa y yo creo que a nosotros nos descubrieron. Y entonces ahí le dice otra vez, tú óyeme ella, vamos a dejar esto para otro día. Mira lo poco que estamos aquí. Y mira lo que está diciendo Sánchez. Ella dijo, no, esta noche fue que nosotros dijimos. Y ahí fue donde vino. Eso fue como una forma de quemar las naves, porque ya después de ese tiro, o para adelante, o para adelante. Pero eso fue un trabucazo, un pan precedido de un carajo. De que viva el país, carajo. Bueno, si somos dominicanos, sabemos que no fue carajo la palabra. Exacto. Fue la que empieza con C y termina en O. Ya. Estruendosa como el trabucazo. Realmente esa palabra lo que significa es vagina. Coño. Sí. Bueno, pero por lo menos la expresión dicha por un dominicano nos recordará aquel episodio con un senador dominicano. ¿Qué pasa? Sí. Entonces ellos subieron desde la Puerta de la Misericordia caminando hacia la Puerta del Conde. ¿Qué pasa? Del Conde de Peñalba. Que así se llama la Puerta del Conde por el Conde del Peñalba. ¿Qué pasa? Que otro trabajo que habían hecho los trinitarios por debajo fue el de convencer a los militares que habían aquí de que debíamos ser una república independiente. Porque la mayoría de los militares que aquí habían no eran haitianos, eran dominicanos. Entonces tenemos los jefes, probablemente haitianos, pero todo el regimiento eran dominicanos de los que habían hecho servicio militar obligatorio. Entonces, en la Puerta del Conde era que estaba el baluarte. Y ahí había un señor llamado Martín Girón. Martín Girón era quien estaba al frente del cuidado del baluarte junto con unos 15 o 20 militares más. Y ya habían hablado con él.
Y lo que acordaron fue que cuando subieran a la puerta del Conde, Martín Girón le iba a entregar la llave del baluarte de la puerta del Conde, y entonces al entregarle la llave, Sánchez iba a izar la bandera y a leer la proclama de independencia. ¿Qué fue primero, la proclama o el izamiento? El izamiento, y ahí se leyó la proclama. Qué bueno había que hacerlo rápido, Sí. Qué bueno decir, y bueno que toque ese punto, que lo que ocurrió la noche del 27 de febrero fue un hecho político, no militar. No militar. Porque esa noche no se peleó. Aquí no se, más que el tiro de Mella y de otro que quiso pasarse de contento, que esa misma noche se lo lambieron. No hubo más disparos. Aquí la primera batalla va a empezar, aunque muchos dicen el 19 de marzo, pero como dije, esa batalla del 19 de marzo fue un conjunto de una serie de enfrentamientos que empezó el 9 de marzo hasta el día 19, que fueron prácticamente todos esos días en combate. Pero entonces Martín Girón lo entregan, y de ahí para allá vinieron gente. Ahí fue en donde empezaron a llegar los otros, y vinieron gente, por ejemplo, de donde le llamaban Pajarito, que hoy es Villa Duarte. Sí. Cruzaron en una yolita, en una embarcación. No había puente. No había puente. Cruzaron una embarcación, pero como ellos sabían que en la fortaleza Osama habían militares haitianos que estaban todo el tiempo custodiando el tema de vigía por el tema del puerto y eso, agarraron y cruzaron varias veces en la yolita para que ellos creyeran que era mucha gente que estaban cruzando para acá. Y eran los mismos. Y eran los mismos. Nada, se produce esa noche, entonces se forma una Junta Central Gubernativa. Después, para quien estaba aquí de gobernador de Haití, no tuvo otro remedio que dimitir y aceptar. Entonces, cuando se da ese proceso y llega la noticia a Haití, a Charles Gera, que allá, de aquel lado, el lado del este, como ellos le llamaban, se han declarado independientes, dice Gera. ¿Cómo? Entonces, armó un ejército de 30,000 hombres. Entrenados, capacitados, armados. 30,000 hombres que iban a venir divididos en 3 francos. Bueno, señoras y señores, ay. Hemos tenido acá con el profesor filete miñón. Sí, señor. Y hay que decirlo en francés, porque se vale hoy. Decirlo en francés, para comérselo en dominicano. ¿Verdad que sí? Señores, hemos dicho siempre que el tiempo es el enemigo, el tirano. Totalmente. El único enemigo que tiene la Universidad Central del Cooperativismo, COP versando. Pero ya encontramos la forma de vencerlo. Vamos a hacer un corte ahora, pidiéndote que comparta, que le dé a la campanita, que te suscribas, que comente preguntas para el profesor. Y que lo sigan, Aprendo con Rafael. Sí, aprendo con Rafael. Y te aseguro que vamos a seguir una segunda parte, pero aquí mismo. Ahora terminamos esta y seguimos en la segunda parte en una entrega continua. Esto fue Conversando.